Herbert Ely Cranston. Años después, cuando vi a Michael Rennie salir de aquel platillo volador en Ultimátum a la Tierra, me acerqué a mi esposa y dije, ese sí que es el aspecto que debería tener un emisario extraterrestre. Siempre he sospechado que fue la llegada de Tachyon lo que les dio la idea para esa película. Pero ya sabe cómo es Hollywood, siempre cambian las cosas. Para empezar, aterrizó en White Sands, no en Washington. No tenía un robot y no le disparamos. Teniendo en cuenta lo que pasó, deberíamos haberlo hecho, ¿verdad? Su nave, desde luego, no era un platillo volador. Y no se parecía absolutamente en nada a los B-2 que habíamos capturado, ni siquiera los diseños de Werner, y violaba todas y cada una de las leyes de la aerodinámica, y de la relatividad de Einstein también. Descendió de noche con su nave toda cubierta en luces, lo más bonito que he visto nunca. Aterrizó de golpe en medio de un campo de pruebas, sin cohetes, hélices ni motores. Ni siquiera otro medio visible de propulsión. El revestimiento exterior parecía coral o alguna clase de roca porosa con volutas y espolones parecidos a los que se podría encontrar en una cueva de piedra, esas calizas o buceando en algún lugar profundo en el mar. Yo estaba en el primer jeep que se dirigió hacia él, pero cuando llegamos, Tank ya estaba afuera. Ahora, Michael Winnie, con ese traje espacial plateado suyo, tiene un aspecto adecuado, pero Tachyon... Tachyon parecía un cruce entre uno de los tres mosqueteros y un artista circense. No me importa decírselo, cuando salimos todos estábamos aterrados. Los chicos de los cohetes, esos cerebritos y también los soldados. Recordé aquella emisión del Mercury Theater, allá en el 39, cuando Orson Welles engañó a todo el mundo haciendo creer que los marcianos estaban invadiendo Nueva Jersey. Y no pude evitar pensar que quizá esta vez estaba ocurriendo de verdad. Pero en cuanto los reflectores le iluminaron, allí de pie delante de su nave, todos nos relajamos. La verdad es que no daba miedo. Era bajo, quizá 1,62 m o tal vez 65. Y a decir verdad parecía más asustado de nosotros que nosotros de él. Vestía unas mallas verdes con botas incorporadas y una especie de camisa naranja con volantes de encaje tan moñas como en los puños y en el cuello, ¿saben? Y una especie de chaleco. Un bordado plateado muy ajustado, sí. Su chaqueta era una pieza de amarillo limón con una capa verde que ondeaba tras él y que le llegaba a los tobillos. En la cabeza llevaba un sombrero de ala ancha con un largo penacho rojo que sobresalía. Aunque también cuando me acerqué vi que era una especie de pluma rara y puntiaguda. El pelo le llegaba hasta los hombros y a primera vista pensé que era una chica. También era un tipo de pelo peculiar, rojo y brillante como hilo de cobre. No sabía qué pensar de él, pero recuerdo a uno de nuestros alemanes diciendo que parecía un francés. Y tan pronto como llegamos, avanzó penoso en dirección del jeep, andaneando por la arena con una gran bolsa bajo el brazo. Nos dijo su nombre y aún estaba diciéndonoslo cuando llegaron otros 4 jeeps. Hablaba inglés mejor que los alemanes, a pesar de tener aquel extraño acento, y era difícil estar seguro porque se pasó 10 minutos diciéndonos su nombre. Fui el primer humano que le habló. Esa es la verdad. No importa lo que cualquier otra persona diga. Fui yo. Salí del jeep y le tendí la mano y dije, bienvenido a América. Empecé a presentarme, pero me interrumpió antes de que pudiera pronunciar una palabra. Herb Cranston, de Cape May, Nueva Jersey, dijo. Ingeniero aeroespacial. Excelente. Yo también soy científico. No se parecía a ningún científico que hubiera visto, pero no le tomé importancia. Me preocupaba más cómo estaba tan al tanto de mi nombre. Y le pregunté, agitó sus volantes en el aire y impaciente me dijo, nuevamente, pero no tiene importancia. El tiempo premia, Cranston, su nave se ha hecho trizas. Pensé que su aspecto era algo más que un poco preocupado al decir aquello. ¿Te viste? Ya sabe, dolido. Pero también asustado y cansado, muy cansado. Entonces empezó a hablar de su globo. Por supuesto, ahora todo el mundo sabe que de ahí salió el virus Wildcard, pero por aquel entonces no sabía qué demonios era todo aquello. Se había perdido, dijo, y necesitaba recuperarlo. Y esperaba, por el bien de todos, que aún estuviera intacto. Quería hablar con nuestros líderes,
Debía leer sus nombres en mi mente porque mencionó a Werner, a Einstein y al presidente. Solo lo llamó, ¿cómo le llamó? Ese presidente vuestro, Harry S. Truman. Después se subió directo a la parte trasera del todoterreno y se sentó. Llévame con ellos, dijo. De inmediato. Profesor Lyle Crawford Kent. De alguna manera fui yo quien acuñó su nombre. Su nombre real, por supuesto, su patronómico alienígena era imposiblemente largo. Varios de nosotros intentamos acortarlo. Recuerdo, no sé, usando tal o cual fragmento durante nuestros congresos, pero evidentemente aquello suponía algún tipo de violación de ética en su mundo natal, Takis. Continuamente nos corregía y con bastante arrogancia, debo decir. Como un anciano pedante que está leccionando a un atajo de escolares, bueno, teníamos que llamarle de algún modo. Primero vino el título. Podríamos haberle llamado Su Majestad o algo así, puesto que decía ser un príncipe. Pero los americanos no nos sentimos cómodos con esa clase de cortesías y estupideces. También dijo que era médico, aunque no en el sentido que nosotros retamos a esa palabra. Y debe admitirse que parecía saber bastante de genética y bioquímica, lo que parecía ser su área de especialización. La mayor parte de nuestro equipo tenía estudios superiores, y nos dirigíamos unos a otros en consecuencia, así que fue natural también que acabáramos llamándole doctor. Los ingenieros aeroespaciales estaban obsesionados con la nave de nuestro visitante, en particular con la teoría de su sistema de propulsión más rápido que la luz. Por desgracia, nuestro amigo taquisiano había fundido el dispositivo interestelar de su nave en su urgencia por llegar aquí antes que sus parientes, y en cualquier caso se negó categóricamente a que cualquiera de nosotros, civil o militar, inspeccionara el interior de la nave. Werner y sus alemanes se tuvieron que conformar con interrogar al alienígena acerca del dispositivo, de un modo bastante compulsivo, pensé yo. Según entendí, la física teórica y la tecnología relativa a los viajes espaciales no eran las disciplinas en las que nuestro visitante fuera especialmente experto, así que las respuestas que le dio no eran muy claras, pero nos pareció comprender que el dispositivo hacía uso de una partícula que hasta entonces desconocía, que se desplazaba más rápido que la luz. El alienígena tenía un término para la partícula tan impronunciable como su propio nombre. Bien, yo tenía algún conocimiento de griego clásico, como todos los doctores, así que hice cierta gracia para la nomenclatura. Si se me permite decirlo, yo fui quien acuñó el término taquión. Sea como sea, los soldados se liaron con todas esas cosas y empezaron a referirse a nuestro visitante como ese tal taquión. La frase caló y desde ahí hubo un pequeño paso hasta Doctor Taquión, el nombre con el que acabó siendo conocido en la prensa. Coronel Edward Reid, Inteligencia Militar de los Estados Unidos. Quiere que lo diga, ¿no? Cada maldito periodista con el que hablo quiere que lo diga. Muy bien, ahí va. Cometimos un error. Y además pagamos por ello. ¿Sabe que después faltó un pelo para que nos sometieran a todos a un consejo de guerra? Al equipo de interrogación completo. Eso es un hecho. Lo puñetero del caso es que no sé cómo podríamos haber esperado hacer las cosas de un modo distinto a como las hicimos. Yo estaba a cargo de su interrogatorio. Debería haberlo sabido. ¿Qué es lo que sabíamos en verdad sobre él? Nada, excepto lo que nos contó sobre él mismo. Los cerebritos lo trataban como si fuera el niño Jesús, pero los militares tenemos que ser un poco más cautos. Entiéndame, tiene que ponerse en nuestro pellejo y recordar cómo eran las cosas en aquel entonces. Su historia era completamente absurda y no podía demostrar un carajo. Bien, aterrizó en aquella nave con aquella pinta tan curiosa y además no tenía propulsores. Era impresionante, tal vez aquella nave venía del espacio exterior, como dijo, pero tal vez no. Quizá era uno de aquellos proyectos en los que los nazis habían estado trabajando, vestigios esos de la guerra. Al final tenían reactores, ya sabe, y aquellos V-22 o algo así, e incluso estaban trabajando en la bomba atómica. Quizá era ruso, no sé, solo con que Taquión nos hubiera dejado examinar su nave, nuestros chicos habrían podido averiguar de dónde venía, estoy seguro, pero no dejaba que nadie entrara a aquel cacharro. Lo que me pareció más que sospechoso, ¿qué estaba intentando ocultar? Dijo que venía del planeta Takis. Bueno, nunca he oído hablar de ese maldito planeta Takis. Marte, Venus, Júpiter, sí, eso sí, y hasta Mongo y Barzum, pero Takis, llame a una docena de los mejores astrónomos del planeta, y hasta un tipo en Inglaterra. ¿Dónde está el planeta Takis?, les pregunté. No hay ningún planeta Takis, me dijeron. Se suponía que era un alienígena, ¿no? Lo examinamos, un examen físico, radiografías, un montón de pruebas psicológicas, de todo.
Los resultados nos decían que era humano. Lo miramos como lo miramos, salía que era humano. No había órganos de más, nada de sangre verde, 5 dedos en las manos, 5 dedos en los pies, 2 pelotas y una polla. El mamón no era distinto de usted o de mí, hablaba inglés, por amor de Dios. Pero, quédese con eso, también hablaba alemán, ruso y francés y algunos otros idiomas que ya se me olvidaron. Grabé un par de nuestras sesiones con él y se la pasé a un lingüista. Dijo que el acento era más o menos del centro de Europa. ¿Y los loqueros? Bueno, tendría que haber oído sus informes. El clásico paranoide, dijeron. Megalomanía, esquizofrenia, de todo. Es decir, este tipo afirmaba que era un príncipe del espacio exterior con poderes mágicos y que había venido él solito para salvar nuestro puto planeta. ¿Le parece eso propio del incuerdo? Y deje que le diga sobre esos condenados poderes mágicos que tenía. Voy a admitirlo, era lo que más me molestaba de todo. Quiero decir, Taquión no solo podía decirle a uno lo que estaba pensando, sino que podía mirarte con ese aire divertido y hacer que saltaras encima de la mesa y te bajaras los pantalones, quisieras o no. Pasé horas con él todos los días y me convenció. La cosa fue que mis informes no convencieron a los altos mandos allá en el este. Alguna clase de truco pensaron, nos estaba hipnotizando, estaba leyendo nuestra postura corporal, usando la psicología para hacernos creer que leía la mente. Iban a enviar a un mentalista para descubrir cómo lo hacía, pero la mierda los aplicó todo antes de que incluso llegaran. No pedía mucho, lo único que quería era una reunión con el presidente para que pudiera movilizar a todo el ejército americano, para buscar una especie de cohete que se había estrellado. Alguien estaría al mando, por supuesto. Nadie más estaba calificado según él. Nuestros científicos más prominentes serían sus ayudantes. Quería un radar, y reactores, submarinos, sabuesos, máquinas rarísimas de las que nadie había oído hablar. Lo que fuera, lo quería. Y no quería tener que consultar a nadie tampoco. Ese tipo vestía como un peluquero marica, si les digo la verdad. Pero daba órdenes de una manera que podría hacerlo pensar que tenía al menos 3 estrellas. ¿Y por qué? Oh sí, su historia era la monda. En su planeta Takis, dijo, un par de docenas de grandes familias dirigían todo el cotorro. Como la realeza, salvo que tenían poderes mágicos y dominaban a todos los demás que no tenían poderes, bah. Estas familias pasaban la mayor parte del tiempo enemistadas, como Hatfield y los McCoy. Su grupo en particular tenía un arma secreta de la que habían estado trabajando durante unos siglos. Un virus artificial diseñado a medida para interactuar con la composición genética del huésped. Él había formado parte del equipo de investigación, dijo. Bueno, le seguí la corriente. ¿Y qué hace ese patógeno?, le pregunté. Ahora, quédese con esto. Lo hacía todo. Lo que se suponía que tenía que hacer, según Taquión, era potenciar esos poderes mentales que tenían. Quizá darle algún otro poder, hacerles evolucionar hasta ser dioses. Lo que segurísimo daría a su familia una ventaja sobre las otras. Pero no siempre hacía eso. A veces sí. Lo más frecuente era que matara a los sujetos de prueba. Siguió y siguió contándome lo mortífero que era ese material y consiguió que me dieran escalofríos. ¿Cuáles eran los síntomas?, le pregunté. Por el 46 ya conocíamos las armas bacteriológicas. Si estaba diciendo la verdad, quería saber a qué atenernos. No podía decirme cuáles eran los síntomas, ya que había de toda clase. Todo el mundo tenía diferentes síntomas, cada persona. ¿Usted ha oído hablar alguna vez de un patógeno que actúe así? Porque yo no. Entonces, Taquión dijo que a veces convertía a la gente en monstruos en vez de matarlos. ¿Y qué clase de monstruos?, le pregunté. De todo tipo, dijo. Admití que sonaba muy mal y le pregunté por qué sus colegas no habían usado ese material con las otras familias. Porque a veces el virus funcionaba. Remodelaba a sus víctimas, les daba poderes. ¿Y qué clase de poderes?, se preguntará. Todo tipo de poderes, naturalmente. Así que tenían ese material. No querían usarlo con sus enemigos y quizá darles poderes, y no querían usarlo con ellos mismos y cargarse a la mitad de su familia. No estaban por la labor de olvidarse de él. Decidieron probarlo con nosotros. ¿Por qué nosotros? Porque éramos genéticamente idénticos a los taquisianos. La única raza así que conocían. Y el bicho había sido diseñado para actuar sobre el genotipo taquisiano. ¿Y por qué éramos tan afortunados? Algunos entre su gente pensaban que se trataba de una evolución paralela. Otros creían que la Tierra era una colonia taquisiana perdida. No lo sabía ni le importaba. Le preocupaba el experimento. Pensaba que era innoble. Él protestó, pero le ignoraron.
La nave partió y Tachyon decidió detenerlos por sí mismo. Les persiguió en la nave más pequeña, fundió su condenado dispositivo de Tachyon y consiguió llegar aquí antes que ellos. Cuando les interceptó, le enviaron a la mierda aunque fuese de su familia, y tuvieron una especie de combate espacial. Su nave quedó dañada, la de ellos se averió y se estrellaron en algún lugar hacia el este, me dijo. Les perdió a causa del daño que había recibido su nave, así que aterrizó en White Sands, donde pensaba que conseguiría ayuda. Grabé toda la historia con un microoculto. Después, inteligencia militar contactó con toda clase de expertos, bioquímicos, doctores y tipos que se dedicaban a la guerra bacteriológica. De todo. Imposible, dijeron ellos. Totalmente absurdo. Uno de ellos me dio una conferencia entera sobre cómo los patógenos terrestres nunca afectarían a marcianos. Como en ese libro de H.G. Wells. Ni los genes marcianos nos afectarían a nosotros, ni los de nosotros les afectarían a ellos. Todo el mundo coincidió en que estos síntomas aleatorios eran cosa de risa. Así que, ¿qué se suponía que debíamos hacer? Todos nos montamos con chistes sobre la gripa marciana y la fiebre del astronauta. Alguien, no sé quién, lo llamó el virus Wildcard en un informe, y todos los demás nos pareció un nombre apropiado, sí, pero nadie se lo creyó ni por un segundo. La situación era mala y Tachyon no hizo más que empeorarla al intentar escapar. Casi lo logró, pero como siempre dice mi viejo, a nadie le ha dado un puro por un casi. El Pentágono había enviado un hombre a interrogarle, un coronel llamado Wayne. Al final, Tachyon se hartó, supongo. Controló a Wayne y salieron juntos del edificio sin más. Cada vez que les paraban, Wayne soltaba la orden de que les dejaran pasar. Y el rango tiene sus privilegios. El titular era que Wayne tenía órdenes de escoltar a Tachyon de vuelta a Washington. Se apoderaron de un jeep e hicieron todo el camino de vuelta a la nave espacial. Pero para entonces uno de los centinelas me había llamado para comprobarlo y mis hombres estaban esperándoles con órdenes directas de hacer caso omiso a cualquier cosa que el coronel Wayne pudiera decirles. Le volvimos a poner bajo custodia y lo mantuvimos allí bajo una fuerte seguridad. A pesar de sus poderes mágicos, no podía hacer mucho. Podía conseguir que una persona hiciera lo que quería, puede que 2 o 3 si se esforzaba de verdad, pero no a todos nosotros. Y por supuesto, ya conocíamos sus trucos. Quizá fue una maniobra estúpida, pero su intento de fuga logró reunirlo con Einstein, con el que nos había estado dando la lata. El Pentágono siguió diciéndonos que era el mayor hipnotizador del planeta, pero yo ya no me tragaba eso. Y debería haber oído lo que el coronel Wayne opinaba de la teoría. Los cerebritos también se estaban poniendo nerviosos. En cualquier caso, Wayne y yo, juntos, nos las arreglamos para obtener una autorización y poder llevar al prisionero hasta Princeton. Supuse que una charla con Einstein no podía hacer ningún daño, sino que podría hacerle algún bien. Su nave estaba confiscada y ya habíamos obtenido de aquel hombre todo lo que podíamos obtener. Se suponía que era Einstein, el hombre más inteligente del mundo. Tal vez podría entenderlo, ¿verdad? Todavía hay quienes dicen que el ejército tuvo la culpa de todo lo que ocurrió, pero no es cierto. Es fácil ir de listo a posteriori, pero yo estuve ahí y mantendré hasta el día en que me muera que los pasos que dimos fueron razonables y prudentes. Lo que más me quema es que cuando todos dicen que no hicimos nada para seguir el rastro del maldito globo con las esporas Wildcard, quizá cometimos un error, sí, pero no fuimos idiotas, nos estábamos cubriendo las espaldas. Todas y cada una de las instalaciones militares tenían una orden de estar al acecho de una nave espacial que se hubiera estrellado y que pareciera una especie de concha con luces. ¿Acaso es mi culpa que nadie se lo va a tomar en serio? Créame al menos una cosa, cuando se desató el infierno hice que Tachyon volara a toda prisa de regreso a Nueva York. En un par de horas yo estuve sentado detrás de él. Aquel mequetref de pelirrojo se pasó llorando la mitad del puto trayecto por el país. Y yo recé por Jetboy.